Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Medalla. Esta es la primera sesión que voy a hacer en mi espacio, en mi canal, dedicado al hermoso arte de la actuación. Le quise llamar Actuar y Ser Grabado. ¿Por qué? Porque quisiera que las dos instancias más importantes en el arte de actuar, las cuales son el teatro, que es una de las instancias más grandes para un actor, para desenvolverse, para llevar a cabo su arte, y por qué no el audiovisual, en el cual se puede desglosar el cine, la televisión y tantos otros formatos que pudiésemos hablar. En el episodio de hoy día voy a estar con Romina Norambuena, una actriz chilena muy joven que tiene ya un buen recorrido en teatro, en televisión y por qué no en cine. Voy a estar hablando con ella, vamos a estar haciendo este conversatorio, vamos a hablar respecto a su experiencia, haciendo paralelos con mi trabajo también respecto al mundo de la actuación. Yo soy comunicador audiovisual y bueno, a través de esta conversación la idea es generar una instancia de entretención y por qué no de una instancia académica para hablar sobre los secretos que conlleva el hermoso arte de actuar. Esta es la introducción y próximamente vamos a estar hablando con ella y la vamos a presentar, vamos a conversar sobre su trabajo, sobre lo que ella piensa de este hermoso arte al cual le he querido dedicar este espacio en mi canal de YouTube. Estaban discutiendo en la oficina de don Armando y ella lo acusó de haber matado a la señora Elvira. ¿Cómo estás, Roby? Tanto tiempo. Bien, ¿y tú? Bien, pues aquí indagando. Oye, no sé si tengo buena iluminación acá. No importa, no te preocupes. Por lo menos te ves bien. Ya. Te ves bien. Sí, porque qué bueno verte tanto tiempo. Sí. Tantas lunas. ¿Cómo has estado? Bien, pues enfrentando nuevos desafíos en la vida, tomando decisiones. Bueno, este es el primer como acercamiento que tengo a esta especie como de formato, ¿cachai? De video conversatorio. Y genial, pues, o sea, la idea es dedicarme de lleno a esto, mis proyectos, el cine, la música. Cambio drástico de vida, pero como que la pandemia llegó para hacernos dar cuenta de que la vida es súper frágil. Pues. Más que la cresta. Oye, así como para hacerte un resumen de lo que quiero hacer con esto. Mi idea es hablar de la actuación, ¿cachai? Del maravilloso arte de actuar, que a mí me encanta, pero desde la visualidad de un realizador audiovisual, ¿cachai? Pero mi idea no es enfocarme en eso, sino que hablar de la actuación como a nivel general, ¿cachai? Entonces, como lo que primero quiero que hacer es que tú te presentes, ¿cachai? Yo igual he leído tu biografía, lo que estudiaste, pero sería bacán como que tú misma te presentaras. Po. Yo estudié... Siempre quise ser actriz, como que Bacán. Mi papá igual ligado al mundo de la televisión, caché tempranamente lo que era actuar y lo que era el mundo de las teleseries en general. ¿Tu papá qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era camarógrafo en TVN. Mira, Norambuena, sí, sí lo conozco, Trabajé en TVN un tiempo, sí. Sí, qué buena. Entonces, siempre, bueno, grababa para todo, pero siempre teleseries y siempre las de Sabatini, entonces como que Perfecto. Mi mundo infantil estuvo muy ligado a Yorana, como a esos grandes referentes, a Tito Noguera, a la Claudia Di Girolamo, entonces mi papá me llevaba a los sets, no siempre, pero por lo menos iba cada cierto tiempo a mirar cómo grababan, ¿cachai? Entonces me enamoré, como que siempre actué igual, pero cuando lo pude ver dije como, ¡oh! Hizo una carrera y la gente se dedica a eso, ya, yo quiero hacer eso. Qué genial, o sea, desde niña ya tenía ahí esa visualidad, veía ahí una puesta en escena, ¿cachai? O sea, imagínate, desde niña ya tenía ahí el lado audiovisual. Sí. Claro, qué buena, sí. qué buena. ¿Y tú Sí, siempre cámaras en mi casa, sí, siempre me imagino. mucho acceso a grabarnos, o sea, mi juego favorito era poner la cámara y hacer programas, ¿cachai? Oh, qué genial. Prima. Qué genial. Sí. O sea, ya está ahí familiarizada con una cámara desde niña. Por ende, cuando llegaste a la tele no fue tan, o sea, siempre
el primer trabajo es un desafío súper grande, uno lo ve así como, oh, llegar a la tele, ¿cachai? Pero ya venía ahí más o menos con un prisma desde niña de qué se Sí, trataba. y como ya habiéndome visto harto, ¿cachai? Como que no le... Ese pudor que uno podría sentir Sí, de verse, que en el teatro uno no lo vive porque en el teatro no hay grabación, pero exacto. como de verte, no, nunca me dio pudor, era como muy natural para mí, lo hice Excelente. siempre. Sí, pues imagínate, yo que no estoy acostumbrado a las cámaras, como mirarme es como de por sí un impacto visual. Como. Vi tu biografía así como a grandes rasgos, yo no te conocía en profundidad en lo académico, ¿cachai? Yo te conocí en PNP, me acuerdo que trabajamos juntos, pero no conocía en profundidad tus estudios teatrales y como que quedé súper sorprendido. Incluso trabajaste o sea, estudiaste en Argentina. Sí, me fui para allá. Claro, Cuéntame de eso. estudié acá en la escuela de Fernando González, actuación, que son 3 años, y también saqué un diplomado de pedagogía teatral en la Chile, mientras hacía la Wow, carrera. genial. Y terminé y dije como, ya, está bacán, es una buena base, pero yo quiero técnica actoral, como tenía hambre de profundizar en actuación. ¿Cachai? Genial. Y ahí me fui a Argentina, primero tomé un workshop en el Actor Studio, que es como un estudio donde reinterpretan la técnica y traen a Latinoamérica la técnica del Actor Studio de Nueva York. Wow. Y fui al workshop y me encantó, y de ahí decidí irme a vivir para poder estudiar allá, y hice la carrera en el Actor Studio y en Timbre 4, que es otra, en la escuela de Claudio Tolcachir, que es un gran, a mí me gusta mucho lo que él hace en dirección, y en esos años era muy famoso Qué genial. su trabajo. Así que ahí estuve como 2 años y medio estudiando. Buenos Aires, que es como la meca latino o sudamericana del teatro. O sea, Sí, Corrientes está sí. lleno de teatro, se respira teatro, cultura. Cultura, ¿cachai? Allá la gente va al teatro, como no solo la gente que hace teatro va al teatro, como es muy común que en una familia donde nadie es artista o nadie es actor vaya al teatro, como Ujú. se consume teatro. Exacto. Entonces hay mucha oferta porque hay mucha demanda. Wow. Y obras que tú recuerdes que hayas hecho allá, que te marcaron, tanto como, no sé, como espectadora o como que hayas participado en ellas. Yo participé en un proceso de una obra que se llamaba Recordando con Ira, de John Osborne, y donde podíamos como aplicar la técnica del actor estudio, Perfecto. ¿cachai? Y ese proceso fue muy enriquecedor. Todo en verdad lo que viví en esa escuela fue muy enriquecedor. Como, yo siento que en términos de actuación, ahí aprendí, ¿cachai? No es que uno tenga al final la técnica que uno elige es la que uno se crea, uno agarra un poco de esto, roba un poco de esto otro, ¿cachai? Pero mi base actoral la tengo ahí, o sea, para mí mis maestros de actuación son Dora Baret y Matías Gandolfo, que son los directores de esa escuela, y para mí ellos son como, ahí aprendí mucho, de manejo de emociones, entrar y salir de una emoción, para televisión o para audiovisual sirve para teatro, pero Sí, para audiovisual es fantástico, sí, porque eh, podía entrar y salir rápido de una emoción, ¿cachai? En la obra tenéis toda la obra para hacer las transiciones, tenéis 1 hora y exacto. media para contar mi historia, pero en una escena, tú cachai que a veces la escena dura 3 minutos y en esos 3 minutos tenéis que pegarte un vuelco gigante y para eso es muy bueno el método. No, y las Como a mí, atmósferas son distintas. La totalmente atmósfera distinto. y algo que quiero puntualizar, voy a puntualizarlo después. Pero sí, Ya. es la atmósfera que se genera tanto en un set de televisión como en una sala de teatro es totalmente distinto en el respecto al manejo de emociones que puede tener una actriz o un actor. Eso es súper Sí. importante. Pasando ya bueno, ya sabiendo tu, tu experiencia y tu experiencia tanto académica como laboral en el teatro, también has trabajado en televisión, trabajaste en varias teleseries de Mega, por lo que supe. ¿Cómo fue tu Mm. experiencia de esa transición entre el teatro y el audiovisual? Ese paso. Fue difícil igual, como que el lenguaje, por más que tenía como herencia familiar, Claro, igual
el set es difícil de entender, como me hubiera gustado haber tomado un curso, ¿cachai? O algo, como una introducción para saber cómo pararse, por ejemplo. Pararse frente a las cámaras es muy complejo. Como, yo al principio actuaba todo de perfil, ¿cachai? Porque... Pensando en el espectador. No, claro, pensando en el espectador, entonces Espectador de teatro. no sabía que tenía que pararme truqueando un poco, ¿cachai? O cargar el peso para un lado, no entendía que había que destaparse, que cuál era mi cámara. Yo actuaba para mi compañero y en verdad hay que actuar para las cámaras, porque yo puedo estar dándole la vida a mi compañero, pero si la cámara no lo captó, nadie se enteró. Claro, o sea, la cámara vendría siendo como un intermediario entre tu arte y el espectador. O sea, en el teatro el espectador es el punto de vista y es mucho más directa la comunicación. Entiendo, ¿no? Sí. En el teatro hay escenas que podías hacer totalmente de espalda, ¿cachai? Exacto. Ahí la visualidad la puede crear mucho más el espectador, o sea, en ese sentido es mucho más tan director como el mismo director de la obra, porque él puede establecer puntos de vista que quizá a través del audiovisual lo hace la cámara, o sea, la cámara es la que decide Claro. el punto de vista. Y el actor, o sea, y el público en el teatro elige qué mirar, como en la escena Eso pueden haber muchos personajes y tú elegís a cuál seguís, pero en la tele la edición y las cámaras te guían un poco, pues no es tan amplio. Exacto. Sí, Y esa, como tú bien dijiste, como pequeña experiencia que tuviste de niña al estar en los sets, ¿y de qué forma te sirvió? ¿Podrías como profundizar en eso? En tu primera experiencia. yo creo que en términos como de conocimiento, de como técnica, no tanto porque era muy chiquitita, Sí, entonces estaba más deslumbrada que cualquier cosa, exacto. pero sí me hizo sentir siempre familiar, como que hay un nervio la primera vez que uno va a grabar a la tele, pues, ¿cachai? Sí, Como un gran nervio. Yo creo que yo ya tenía un terreno ganado, no me daba tanto nervio, ¿cachai? Me exacto. daba más nervio actuar bien, como actuar, ese era mi, pero no estaba nerviosa por la cantidad de gente, que por ejemplo puede pasar que alguien va a grabar y el equipo es gigante, o sea, detrás de cámara hay mucha gente y es todo muy rápido y muy... Eso a mí nunca me apabulló, nunca me... No me siento muy cómoda Genial. estando con toda la gente que estoy, como... No, el equipo, ¿cachai? Entiendo el equipo. Como mi papá Sí, era parte del equipo técnico también, siempre he entendido la importancia del equipo técnico. exacto. Eso sí me sirvió. Siempre supe que podía acercarme a un camarógrafo y preguntarle como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cachai? Como que era un trabajo en equipo, o Colectivo. sea, O sea, el teatro también es totalmente. muy colectivo, pero en este caso son dos universos distintos que tienen que mezclarse, o sea, que tienen que trabajar a la par, ¿cachai? En el teatro, Claro, como insisto, están los actores que generan una puesta de escena y que, de hecho, tú corrígeme, la mayoría de las veces los actores están muy involucrados también en la puesta en escena, en la iluminación, en el teatro me refiero, que es lo uh-huh. que pasa en el audiovisual, que básicamente hay distintas áreas de trabajo que se encargan de distintas tareas. ¿Tú Sí. me podrías así profundizar qué haces tú en tus obras teatrales, en tus proyectos? ¿Qué tan involucrada estás tú en eso? Es que claro, depende, por ejemplo, si es una compañía emergente, como que más a pulso, Uh-huh. uno hace de todo. Sí, Ahora, cuando llegáis a una función que está más, no sé, pues he hecho también funciones más comerciales, en mall, por ejemplo, ahí hay un equipo técnico, o sea, ahí está el es iluminador, ahí está todo hecho, te pasan tu vestuario, otro formato y ese, otro formato, totalmente distinto. pero el de hacerlo, yo soy muy metida, o sea, estuvimos el año pasado con funciones de una obra y ahora en marzo también, que hicimos muy a pulso, había una diseñadora, por supuesto, y un director, había una propuesta de iluminación, pero a mí me gusta mucho meterme, como sobre todo en mi personaje, como, Genial. ya, ¿y cómo va a ser la ropa? Y de hecho, puedo ir contigo a comprar la ropa, como, ¿por qué este color? Soy bien hincha pelota con eso, porque me Meticulosa, gusta, meticulosa. sí, y me gusta, y el día, la semana de montaje estábamos todos metidos en el teatro montando, ayudando a la diseñadora pintando, haciendo hoyos, colgando focos, y eso es lindo también, porque uno Hermoso. siente como
una autoría, ¿cachai? Como todo esto lo hicimos, lo construimos. Entonces, ese es el misticismo del teatro. Claro, o sea, no solo se prepara un actor, sino que se construye un entorno del actor también. Pues, es importante eso de cuán involucrado está el sujeto, en este caso el actor o la actriz, en lo que va a interpretar, en lo que va a representar. O sea, hay tantas palabras que se pueden decir. Profundizando ya en la segunda parte, bueno, ya creo que se dio espontáneamente el tema de la diferencia entre la puesta en escena teatral y el hecho de actuar en frente a una cámara. Hay un espacio, hay un tiempo, la expresión, la corporalidad. Pero hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Cuánto se puede trasladar del teatro a una puesta en escena audiovisual? Tú me dijiste algo referido al pasar de una emoción a otra. Si pudieras profundizarme en eso, ¿qué otras cosas se pueden trasladar del teatro a no sé, una película, a una teleserie, a un spot publicitario? Yo creo que, o sea, uno como actor, todas las herramientas, por ejemplo, de estar concentrado, de estar presente, de estar con el compañero, todo eso sí. La diferencia es que, claro, como te decía, en el teatro entraste y no hay margen de error tampoco. O sea, entraste a la obra y es casi como, chao, nos vemos a la salida, porque Exacto. no puedes equivocarte. Que Sí. eso es lo que no tiene la televisión, pues, ¿cachai? Que te podías equivocar y si no quedó bien se puede hacer de nuevo, pero el manejo de emociones es muy distinto. Por la obra tenéis que dosificar energía, tenéis que llenar 1 hora, hora y media, 40 minutos que dure tu espectáculo, y en la tele es otra energía, pues es como estar todo el rato echando a andar y apagar el motor, echando a andar y apagar el motor, ¿cachai? También hay que ahorrar, porque si trabajáis todo el día, es súper agotador, po. Eso es súper importante. ¿Cómo dosificas tú esa? ¿Tienes alguna estrategia o Yo he es aprendido como de los espontáneo? más grandes, como sapeando a Álvaro, ¿Eh? como Rudolf, y como gente que graba muchas horas. Cuando están descansando, descansan, y Sí. como no están todo el rato, ¿cachai? Como Tiran la marcan, y cuando talla. tiran la talla, y cuando hay una escena fuerte, en los ensayos lo marcan, pero guardan un poquito, y ponen lo fuerte cuando ya vamos a grabar. Ya, y uno al principio, la Todo. primera pasada en el piso, estáis como, ¡guau! Entonces Sí. llegáis ya después a grabar, y ya estáis como Sí, cansado. no somos robots, como dicen por ahí. No. Es importante eso porque, claro, uno yo creo que en todas las aristas de la vida uno siempre trata de dar lo mejor de sí, pero claro, también está importante este importante equilibrio en la dosificación de las emociones, eh, y creo que se da mucho en el audiovisual chileno, en el cine, en la televisión, esta falta de equilibrio. Personalmente en ti, que yo me fijaba mucho en cómo actuabas en PNP, se notaban esas estrategias de dosificación, de claro, y pensando también que yo no te conocía, no sabía en qué otras teleseries habías trabajado, pero me gustó mucho, igual que lo que me pasa con la Ale Araya. Y creo que el elenco completo de PNP, sobre todo los más jóvenes, tú, el Rafo, eh, el Sí, Gabriel, era un elenco que decía, ¿cómo pueden ser tan jóvenes y tener ese grado de dosificación ante un proyecto tan ambicioso aparte? Eh, tipo. y eso siento que en Chile, no es por ser crítico ni establecer algo tan tácito, pero es algo que hace mucha falta, que ese estudio, ser meticuloso, llegar a ese equilibrio entre entregar tu arte y saber dosificarlo, saber que va a llegar a una audiencia y cómo controlarlo. Es que yo creo que no hay tanta, como que la escuela de actuación es la escuela, ya, los 5 años de teatro, pero tú ahí no estudiáis distintos estilos actorales, Exacto. pero después no seguís profundizando. Y por ejemplo, en Buenos Aires, algo que a mí me encantó es que los actores ya estudian su carrera, pero después, y en España también, siguen entrenando, van a estudios actorales y entrenan, ¿cachai? Cuando no están grabando, están entrenando como un atleta.
Exacto. Y acá en Chile eso no existe, no existe No, todavía el concepto. pasa al Ya mundo estudiaste y ya chao. laboral. Exacto. Claro. Y entrenáis en la medida en que hacís muchas cosas, que también es real. O sea, si estáis con 10.000 proyectos, está perfecto. Pero ¿cuándo volví a ser alumno? Como cuando volví a conectar contigo para cerrar el ciclo de ese personaje y despegarte del estilo, como todas esas cosas, no. Sería genial que existiera, Sí, pero no, el no equilibrio, sucede. el equilibrio entre la teoría y la práctica, como bien decías tú. Y Sí, eso se da mucho sí. yo tengo dos amigas que son catalanas y están constantemente estudiando, se ganan becas, vinieron a Chile a estudiar, siguieron estudiando, trabajan hace 2, 3 meses, siguen estudiando, no se cansan de estar constantemente reinventándose, de Ujú. adquiriendo nuevos conocimientos y como bien dices tú, de volver a ser un estudiante, o sea, tener la misma motivación que tenías desde un principio y no mecanizarte. eh, Eso es importante, no mecanizarse, yo creo. sí, profundízame tú en ese sentido, ¿qué sientes tú al Que respecto? yo siento que uno a veces lo ve, incluso en grandes actores, o sea, con la admiración que, por ejemplo, tengo por Johnny Depp, uno ya cacha que hay una forma, ¿cachai? Y obviamente lo llaman y le dan siempre el papel para él, como la Exacto, gente lo llama porque quiere eso también. Entonces debe ser difícil desmarcarse porque él ya es como, pero es como que el actor trascendió a los personajes, ¿cachai? exactamente. Se vuelve Como como que ya uno, icónico. claro, entonces uno lo ve a él más que al personaje. Esa es mi percepción. No al principio no, po, ¿cachai? El joven manos de tijera era como, oh, ¿cachai? Como, o películas más tranquilas, La ventana secreta, que es basada en una novela de Stephen King, Ujú, es otra cosa, sí. ¿cachai? Como otro estilo actoral, pero después de Los Piratas del Caribe ya como que todo es eso. Claro, o sea, su trabajo interesante que pusiera en el tapete a Johnny Depp. Eh, bueno, mi favorita de Depp es Deadman, de Jim Jarmusch, una película maravillosa. Después ahí en la edición voy a poner alguna escena. Eh, Ya, y yo creo que es una de las actuaciones de Johnny Depp, como tú bien dices, menos icónicas o, no sé, estereotipadas que su mismo trabajo ha provocado, porque ha trabajado con directores como Tim Burton, sí, otros po. directores, y como tú bien dices, crean personajes tan icónicos que la gente se identifica con ese personaje siempre, y puede ser, claro, un arma de doble filo para los actores. Sí, po. Y si no entrenáis lo suficiente, ¿cachai? Es difícil desmarcarte después, porque te Sí. acostumbraste a actuar así. Y te llaman para esos personajes, entonces ¿No? Y los mismos es, guionistas crean guiones pensando en actores. O sea, no, este papel sí, está po. Sí, pegado po. para Johnny Depp, está pegado para Brad Pitt. No, es Sí. súper interesante plantear eso. Ya ahora pasamos al aspecto más psicológico de lo que Ujú. conlleva el hermoso arte de la actuación. Me gusta esa introducción ante cada cosa que digo. A mí Un igual. actor se prepara. Eh, yo creo que leí el libro de Stanislavski, del actor se prepara. Lo leí hace mucho tiempo. No vamos a profundizar como si fuera una tarea esta, sino que quiero hablar tomando ese libro como una referencia muy grande los procesos psicológicos y físicos previos antes de interpretar. ¿Cómo te preparas tú, Romina Norambuena, antes de abordar un personaje, tanto física como psicológicamente? Yo estudio mucho. Soy, soy bien nerd en ese sentido, como Ujú, necesito mucho estudiar, mucho todo. O sea, el contexto social, político, económico, la familia, la historia. En PNP le escribí a Baradit, ¿cachai? ujú. Como me conseguí su mail, Wow. no me acuerdo cómo, y le escribí, le dije como muy patuamente, como voy a hacer una teleserie, es de los años 50, Oh, qué genial. ¿qué me podéis recomendar? Es una mujer trabajadora, como una especie de almacén, y él me recomendó varios libros de historia, porque para mí es muy importante entender eso, y de ahí, de ese macro, ir hacia Oh, hacia el personaje. Siento que
si uno entiende el contexto, sabe cómo se mueve el personaje, ¿cachai? Exacto. Y después estudió harto, y después también listo, ya confío en que eso quedó, y lo que me resonó, resonó. Soy buena para escuchar la música de esa época, o sea, sobre todo en PNP, ya, o sea, todo PNP escuchando música de los 50, de los 60, busco las ropas que se ponían, y luego el personaje, como el alma o sus características psicológicas o emocionales, también, o sea, si es un texto, si es una obra de teatro, trato de sacar la mayor cantidad de información que pueda de ahí. Uh-huh. Y si es una teleserie, que es como que se va escribiendo, no es que uno sabe ni cómo va a terminar, ni cómo va a evolucionar. Exacto. Ahí uno tiene que poner más de la cosecha, porque tenéis información, pero ni siquiera muchas veces los guionistas tienen claro. Imagínate PNP, pues todos los personajes, o sea, tú no sabías qué le iba a pasar a tu personaje. No, y un buen punto el que diste de PNP, que fue un guión muy bien escrito. Se notaba que había una investigación previa súper concisa, y que dio a la luz una buena historia, una buena producción. Y como bien dices tú, me llega la forma en cómo tú me cuentas cómo abordaste el personaje desde la investigación. Y eso siento que es lo que hace mucho falta en todas las producciones nacionales, investigación, involucrarse en el personaje, en lo que hace. Y PNP, bueno, creo que la escribió, no recuerdo el nombre, Pablo Illanes, que es muy Con conocido el por su... Futo y la Josefina, ay, no me acuerdo nunca el apellido de la Domínguez, algo José, así. pero Sí, sí, algo así, lo vamos a investigar. Pero era un sí. guión muy meticuloso, se notaba que estaban totalmente involucrados con lo que estaban haciendo a nivel de guión, y eso maravillosamente se traslapó al trabajo de producción, en este caso del elenco, de dirección, que siento que es algo Y que hace ustedes mucha también, falta. como la iluminación, Obvio, también sí, tenía una no, propuesta, sí, el totalmente. vestuario, No, y llevándolo a ese punto importante, nosotros como técnicos tenemos que llegar también a ese equilibrio entre lograr lo que sabemos técnicamente, pero a la vez también saber que estamos tratando de expresarle algo a un espectador, a un público. claro, Es súper importante tampoco pasar a llevar la emoción de un personaje cuando uno va moviendo un foco, cuando estás con la caña, con la cámara, claro. tratar de tener ese respeto, esa distancia, pero tampoco ser tan frío, también tener esa capacidad de hablar con los actores, decirle, oye, ¿te parece que te puedas mover por este lado porque tienes esta luz y te va a hacer relucir, va a hacer relucir la Uh-huh. emoción que estás tratando de entregar? Por eso es súper importante que desde un buen guión, un buen trabajo meticuloso de investigación, se traslape a gente que ama lo que hace, que investiga, que se involucra. Eso es súper importante. Sí, sí. Y Y, se dio, en PNP tuvimos la suerte de que se dio. sí, totalmente. Yo creo que una de las grandes producciones en la que he tenido la suerte de trabajar. Así que es un muy buen referente para mí.